Muy buenas noches, queridos participantes. Es un gusto saludarlos hoy jueves en nuestra sexta videoconferencia. Y bueno, como habíamos adelantado el día de ayer, bueno, esta clase vamos a revisar lo que es la evaluación final y vamos a revisar y vamos a hacer una sesión de dudas, ¿sí? Y de preguntas que ustedes puedan tener respecto a las sesiones anteriores o respecto a la evaluación. Como todos los días, les ruego iniciar sus camaritas en la medida de lo posible, ¿sí? Solamente tengo dos personas con cámaras ahorita, entonces si pueden ir prendiéndolas. Y bueno, si me permiten, voy a compartir la pantalla. Un segundito. Y estamos por acá. Susi, creo que su cámara está medio rara. Si gusta la puede apagar, no hay problema. Ya. Bien, entonces, dentro del curso, en la parte final, acabo de habilitar lo que es la sesión de evaluación final, que ya la pueden ver. Tienen la entrega de la evaluación final para el domingo 19 de febrero a las 23 horas. ¿Sí? Entonces tenemos suficiente tiempo. Van a ver que el caso, en realidad, si le dan una buena leída y una buena sentada de 2 horas, lo pueden resolver sin ningún problema. ¿Sí? Entonces ahorita lo vamos a ir viendo. Les pido que le den clic a donde dice caso terrestris y viene a ser este casito. Este es un casito, bueno, era un caso de Harvard Business School que luego lo utilizaron en el INCAE para maestrías usualmente. Yo lo he adaptado un poquito para su uso en este diplomado. Bueno, en este experto en realidad. Entonces, bueno, el caso ya tiene bastantes años, es cierto, pero es muy relevante porque nos permite analizar varias cosas, además de la parte mecánica y de la parte netamente cuantitativa a la que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, este es un casito que nos saca de nuestra zona de confort y nos ubica en un país distinto al boliviano. Y esto es pues a propósito para que podamos identificar, hacer un análisis del entorno, hacer un análisis macro, hacer un análisis micro y combinar todos los números que podamos sacar con todo lo que nos brinda de información el caso, ¿sí? Entonces, este es el caso terrestres. Este caso ustedes lo van a realizar, ¿sí? En grupos de hasta 4 personas, por favor, ¿ok? Entonces, acá viene una recomendación que está en el video de la clase, va a estar grabado. Y aunque hago esta recomendación eternamente, sí, siempre tengo algunos inconvenientes. Por favor, solo necesita subir una persona, un archivo en Excel. No necesitan subir las 4 personas del grupo, ¿sí? Entonces es una sola persona, un archivo en Excel, ¿sí? No quiero PDFs, ni Words, ni nada. ¿Por qué? Porque el Excel me permite hacer un rastreo de lo que ustedes han hecho y cómo han pensado, ¿sí? Un Word o un PDF, no. ¿Ok? Entonces, por favor, una sola persona, un archivo en Excel. Y adicionalmente, en la primera pestaña, pónganme los integrantes del grupo. Acabo de pasar notas de un curso anterior y, bueno, recibo las quejas, ¿no? Profe, ¿cómo es posible? Yo asistí a todas las clases, he reprobado su materia, pero yo he presentado todo. Y le digo, ¿no me has presentado el examen final? Me dice, claro que sí, sí lo he presentado con tal grupo y No, tal, ya ha empezado. ¿no? Ya Tal grupo, empezó la clase. tal grupo no puso el nombre del participante. Entonces, obviamente, reprobó, ¿sí? Es todo un día arreglar la nota, revisar, que... Entonces, porfa, esas dos cositas. ¿Sí? Asegúrense de que estén los nombres claramente identificados, no escondidos, ¿sí? Que sea un archivo en Excel y solo una persona haga la entrega por grupo, ¿sí? La entrega es hasta el 19 de febrero a las 23 horas, impostergablemente, es bastante tiempo el que tienen, es una semana y media. Y bueno, ahora vamos a revisar ya el caso, ¿no? Caso se llama Terrestris, como les digo, no es de autoría mía, este es un caso internacional muy bonito.
Y nuestro caso nos dice lo siguiente. Nuestro caso tiene lugar en el Brasil hace ya algunos años o algunas décadas. El Brasil de aquel entonces tenía un gobierno estable y había experimentado un auge económico de 5 años, seguido de tasas de crecimiento superiores al 6% anual y con vistas a continuar. La inversión en infraestructura viaria era notable. El país tenía algo más de 100 millones de habitantes con mucha movilidad, tanto económica como geográfica. La inflación de aquellos años fue relativamente baja, rondando los 15%. Imagínense, en aquel entonces eso era bajo. De media durante los años que describe el caso, incluso la moneda llegó a revalorarse contra el dólar durante algunos meses, 2 años atrás. Las distancias eran largas en Brasil y en los autocares se viajaba 12, 24, 48 horas. ¿Qué son autocares? Los equivalentes a nuestras flotas. ¿Sí? Son buses de transporte interprovincial, entre ciudades, entre departamentos, qué sé yo. En desplazamientos de norte a sur y viceversa. Los viajeros eran mayormente emigrantes de idas y venidas entre su tierra natal y su residencia de trabajo, típicamente Sao Paulo, y los estudiantes y jóvenes que viajaban a visitar familiares y rincones folclóricos del país. En el Brasil de aquel entonces, el tren no era un medio significativo de transporte de pasajeros que veían en el vehículo y el avión su presente y futuro. Entonces, acá nos da info macro, nos da algo de economía, nos da población, nos da más o menos las tendencias a nivel de transporte, cómo está el país económicamente, básicamente en crecimiento, ¿no? Entonces, esto es importante. Primera parte. El miércoles 9 de abril por la tarde, Luis Autore, director de la sucursal de Interlease, una subsidiaria de Interleasing International, miraba por la ventana de su oficina desde el piso 21 la demolición de un edificio de los años 20 que se efectuaba ladrillo a ladrillo. Todo el mundo sabe que es leasing, ¿no? Leasing es arrendamiento, ¿no? Hay varios tipos de arrendamiento. Tengo arrendamiento operativo, arrendamiento financiero, tengo un leaseback, etc. Entonces, estas empresas lo que hacen es tú necesitas una maquinaria, ellas se compran y te la alquilan. Puede ser con opción a compra, puede ser sin opción a compra, puede ser que ellos te compran a ti la maquinaria, luego es de ellos y te la alquilan. Y luego tú se la recompras, digamos, ¿no? Entonces, esto es un mecanismo de financiamiento para empresas que usualmente carecen de liquidez. El panorama del centro de Río, medio construido, medio de ruido debido a la planificación urbana y las obras del metro, ocupaban toda su atención, como le había ocurrido tantas veces en las últimas semanas. En la oficina estaba todo tranquilo, había superado ampliamente sus objetivos de presupuesto, su personal mejoraba, era más competente que nunca. Todo estaba bajo control y había llegado el momento de relajarse, de disfrutar el resultado de sus esfuerzos y esperar un nuevo nombramiento que se preveía en los próximos meses. Entonces, Luis Autore va a ser como que uno de nuestros protagonistas en esta historia y él es como que el jefe de Interlease, es una empresa que se dedica a dar leasing, ¿no? Y le dicen, señor Autore, le interrumpió su secretaria, el señor Fernando Nadal quiere verlo. ¿Quién? ¿Qué quiere? Dice que es Terrestris, Transportes Interestatales, una empresa interestatal de autocares de Tres Irmãos. Su nombre le ha sido dado por Arriendabienes. Como el señor Nadal estaba esperando justo detrás de la puerta, consintió en recibirlo, pero primero llamó a Flavio Bujol Vieira, un ejecutivo de leasing con experiencia. Autore nunca había oído hablar de Terrestris. Flavio recordaba haber visto algún autobús con ese nombre, pero nada más. Los dos se quedaron muy sorprendidos por este contacto tan directo y también por la referencia de Arriendabienes. Muy raro que tu competencia te recomiende, digamos, ¿no? Entonces, Arriendabienes es otra empresa de leasing que aparentemente ha recomendado hacer el trato con Interlease. Arriendabienes era una compañía de leasing de la competencia con poco capital, vinculado ambiguamente con intereses bancarios extranjeros. Eran buenos vendedores y generalmente trabajaban con clientes de tipo medio. Autore nunca los había considerado gran cosa y había evitado tener una relación con ellos. Escépticos en cuanto al resultado de la entrevista, los dos recibieron al señor Nadal. Después de saludarse, el señor Nadal explicó el objeto de su visita. Me gustaría arrendar 30 autocares de largo trayecto Mercedes-Benz. ¿Pueden hacerlo? Básicamente lo que Nadal les está pidiendo es, quiero que Arriendabienes compre 30 buses, que son carísimos, ¿no? Que son Mercedes-Benz y que me los alquilen.
Eso es lo que les está diciendo. Autore quedó sorprendido, bastante directo, pensó. Pocos clientes pedían un financiamiento de leasing antes de investigar la naturaleza del leasing. Autor estaba intrigado. ¿Cuánto costarán? Alrededor de 11 millones de reales. La curiosidad de Autore aumentó casi $1,500,000 por una nueva operación. Era una proposición muy interesante como para descartarla. Pero hay una condición, siguió Nadal. Yo necesito la financiación antes del 1 de mayo, que es cuando inauguro una nueva línea y 20 de los autocares tienen que estar dispuestos para esa fecha. El incentivo era bueno, la cantidad interesante, pero la posibilidad del negocio era aún lejana. Autore no quería parecer demasiado interesado. ¿Tienen los autocares pedidos? Él sabía muy bien la poca disponibilidad de autocares Mercedes-Benz había retrasado muchos negocios durante el pasado año. Entonces, obviamente, si no habían los autocares pedidos, era imposible tenerlo para una fecha tan pronta, ¿no? Estamos hablando de un mes. Obviamente Nadal responde y le dice, están listos para la entrega. El concesionario está esperando solamente el nombre de la empresa de leasing para facturar los autocares. Solo necesitan una mano de pintura y esto se puede hacer en unos días, ya que así se ha acordado. ¿Usted me quiere decir que están listos para recibir los vehículos y que aún no ha arreglado financiamiento? Ya teníamos el financiamiento, lo iba a hacer Arriendabienes. Ellos habían aprobado la operación, pero hoy nos dijeron que no tenían fondos y que era poco probable que los consiguiesen. Nadal explicó que el agente de Mercedes había sugerido que se hiciese un leasing y lo había referido a Arriendabienes. Todo había salido estupendamente hasta ese día. Entonces, cuando le dieron la mala noticia, le habían facilitado varios nombres de otras compañías de leasing. Tenía muy pocas alternativas y sabía que su compañía no podía dirigirse a un banco en Tres Firmados con un pedido tan grande en una fecha tan tardía. Mientras escuchaba, aumentaba la simpatía de Autore por la causa y la persona de Nadal. Nadal parecía sincero y poco pretencioso. Una propuesta de este tipo era propia de un hombre de negocios agresivo y oportunista, pero Nadal parecía todo lo contrario. Vestía sencillamente, hablaba despacio y en voz baja. A requerimiento de ellos, Nadal les informó sobre Terrestres. La sede de la empresa estaba situada en las afueras de Tres Irmãos, a unos 180 kilómetros de Río de Janeiro. Estaba dirigida por Fernando Nadal y por 2 hermanos, los cuales habían trabajado en la empresa desde su fundación hace 30 años. La empresa administraba una serie de líneas de autocares interestatales de varios recorridos. Él sugirió que, en vez de hablar de la empresa, que Autor y Vieira la visitaran para formarse una opinión propia. Por supuesto, queremos visitar sus instalaciones, señor Nadal, pero primero necesitamos alguna información básica, como sus informes o reportes financieros. Entonces, le están pidiendo estados financieros. Por supuesto, ¿qué desearían? Necesitamos una copia de los 3 últimos balances anuales y de la cuenta de pérdidas y ganancias, así como otra información básica de su compañía, nombres de los propietarios, directores, ejecutivos más importantes, su activo fijo y otros detalles. Flavio le dará un formulario. Muy bien, estaré en Tres Irmãos en la mañana y volveré aquí el viernes por la mañana. No creyendo que Nadal pudiera proporcionarles la información tan rápidamente, Autore fijó, bueno, si usted me trae la información el viernes por la mañana, yo le daré prioridad en nuestro departamento de crédito. Analizaremos sus informes, prepararemos un cuestionario y quizás podamos fijar una cita para la próxima semana. Hecho, dijo Nadal. ¿Podrían ustedes tener todo dentro de plazo? Autore y Vieira se miraron. Será un poco difícil, pero si no hay ninguna sorpresa, quizás podríamos preparar un pedido de crédito para dentro de 2 semanas y eso nos dejaría muy poco tiempo para la preparación del contrato y del pago. Pueden ustedes contar con mi colaboración, dijo Nadal. Podemos probar, pero no le prometo nada hasta que no empecemos a evaluar el crédito. Cuando Nadal se marchó, Autor y Vieira no comentaron mucho sobre el asunto. Tenían otras cosas que hacer. Si realmente vuelve el viernes, estudiaremos el asunto, dijo Autore. Si no, no creo que haya suficiente tiempo para cerrar la operación antes del 1 de mayo. El viernes por la mañana, Vieira entró a la oficina de Autor y le dijo, volvió, Nadal está aquí con toda la información que le pedimos. Quiere concretar una visita a su empresa. ¿Y ahora qué? Los dos estaban un poco desprevenidos. Autore llamó al director del departamento de crédito para informarse de cómo andaba el trabajo y después recibió a Nadal y le expresó su satisfacción por la rapidez con la que les había traído la información requerida. He pedido a nuestros analistas que le den prioridad a su asunto. Nadal estaba contento. ¿Cuándo podemos concretar su visita? Bueno, si el análisis de su empresa es satisfactorio, quizás Flavio puede ir el martes. Cuanto antes, mejor. Venga temprano y quédese todo el tiempo que necesite. Nadal le indicó cómo llegar
y le aconsejó a Flavio que programara unas 3 horas de camino. Los tres conversaron un poco más y Nadal insistió en que los dos visitaran Tres Hermanos, ya que pensaba que se les podía juzgar mejor a su empresa si conocían sus instalaciones. Cuando Nadal se marchó, Vieira comentó: esto nos da muy poco tiempo y ni siquiera conocemos la empresa. Es verdad, pero significa el presupuesto del mes en un solo negocio. Quizás yo también vaya contigo a Tres Hermanos. Es un paseo agradable, con buen tiempo, y además Nadal parece un buen tipo. Se le pide a usted como parte del equipo de Autore, o sea, ustedes, sí, son parte del equipo de crédito de Interlis, ¿ok? Entonces, ustedes son los que quieren financiar esta operación. Y obviamente tienen que analizar al sujeto del financiamiento, en este caso, Terrestris, ¿sí? Se le pide a usted, como parte del equipo de Autore, que ordene, de acuerdo al formato de la empresa, la información proporcionada por Terrestris de las 3 gestiones. ¿Les parece conocido? Primer ejercicio que hemos hecho. ¿Sí? Tengo que clasificar mis cuentas en activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Tengo los saldos en distintas gestiones y tengo que hacer que mis estados financieros cuadren. Son cortitos, es un plan de cuentas súper cortito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero ver con ustedes? Quiero ver, primero, cuenta por cuenta para que no hayan problemas de clasificación. ¿Sí? Y después quiero ver lo que se les pide. ¿Sí? Bien, vamos. Inversiones a corto plazo, creo que no hay problema. ¿Sí? Proveedores, intereses, creo que es bastante claro. Previsiones, es obviamente un pasivo. La porción corriente del pasivo a largo plazo, o sea, la parte que se vence este año del pasivo de largo plazo, es esto. Entonces, esto es un pasivo corriente. La deuda a largo plazo, caja y bancos. Capital, esto es capital social. ¿Sí? Activo fijo neto. Entonces nos aclara qué es neto. Obviamente si nos da el neto no nos va a dar las depreciaciones acumuladas y obviamente vamos a seguramente tener que hacer el flujo de caja para ver si tiene capacidad de pago y seguramente vamos a tener que hacer un ajuste acá, ¿no? El ajuste de activos fijos netos. La depreciación, esta es la cuenta del estado de resultados. Cuidado, piensen que es la del activo. Oh, sí. Otras deudas a corto plazo, otros ingresos, esto es estado de resultados, inventarios, deuda bancaria, aportes por capitalizar, que es una parte del patrimonio. Prepagados. Prepagados es un tipo de activo, ¿sí? Es un activo diferido, ¿sí? Por ejemplo, seguros, donde yo he pagado y es un pago por adelantado que se va a ir consumiendo. Reservas legales. Esto es parte del patrimonio. Son las reservas acumuladas. Gastos administrativos, estos resultados. Y acá tenemos dos cuentas. La concesión corto plazo y la concesión largo plazo. ¿Qué son las concesiones? Son activos, ¿sí? Igual que en Bolivia, si yo quiero, por ejemplo, hacer una explotación a un yacimiento minero, yo tengo que generar un permiso, una concesión de que el Estado me ceda a mí el uso y derecho de provecho de ese yacimiento para que yo lo pueda explotar. Y seguramente yo tendré que pagar algo, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú te adjudicas un derecho, se llama una concesión que te hace. Entonces, en Brasil es lo mismo, pero te adjudicas el derecho de utilizar rutas de transporte. Entonces, no es como acá que pagas simplemente peaje, sino que si quieres operar comercialmente las rutas, tú tienes que tener una concesión y esa concesión es por 5 años. La parte de este año va a ir a la de corto plazo y la de los otros 4 en adelante va a ir a largo plazo. ¿Sí? Entonces, son activos que ya los hemos pagado. Otros activos de largo plazo, otras deudas de largo plazo. Entonces me dice que con estas deudas he financiado las concesiones, me he prestado plata. Acá tengo beneficios retenidos, que es la utilidad neta y la utilidad acumulada. Otros gastos y otros ingresos. Ojo, egresos negativos son ingresos. Aquí vemos que es menos 599, menos 94, menos 413. El menos con el menos se va a volver más. Todos estos van a ser ingresos al final. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Como dice, gastos, ¿sí? Entonces, menos con menos se vuelve más. Son ingresos, ¿sí? Es un gasto negativo, o sea, es un ingreso, ¿ya? Ventas, gastos directos y
por un tema de facilitar el asunto y no complicarlo a nivel impositivo, vamos a asumir que no existen impuestos. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Primero, ¿hay alguna duda respecto al plan de cuentas? ¿Alguien quizás tiene dudas sobre de qué se trata una de las cuentas u otra? ¿No? ¿Están claras? Aló, buenas noches. Una consulta. Dime, Lucio. Usted a simple vista determinó que la depreciación no era del balance, sino era del estado de resultados. ¿Eso es por la estructura que nos ha presentado o cómo podría yo determinar que no es del balance? Porque me dan activo fijo neto. Toda la razón. Muchísimas gracias. Súper. Disculpe, Eso. una consulta. Dime, María Elisa. ¿Beneficios retenidos, esos son resultados acumulados? Sí, utilidades acumuladas, que es la utilidad neta, o sea, la utilidad de la gestión y la utilidad acumulada de este año, ¿no? Listo, gracias. Licenciado, perdón, una consulta. Con esto de Dime. las concesiones de corto y largo plazo, nos dijo que son un activo. ¿Tendría que Un ser activo. uno un activo corriente y el otro el activo no corriente? Sí, es correcto. Sí, gracias. Sí, sí. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si van surgiendo no hay problema y durante la semana igual me pueden escribir, ¿no? Para hacer las consultas si es que al resolverlo surge algo. ¿Qué más nos dicen? Nos dicen, acá hay un par de notitas interesantes. Nos dice, los cambios en activo fijo deben calcularse en función a los valores netos de depreciación y las depreciaciones de la gestión. Activo fijo teórico es el activo fijo del año anterior menos la depreciación. Cualquier diferencia serán entradas o salidas de efectivo que deben ser consideradas en el flujo de caja. Entonces, ¿qué te está diciendo acá? Tienes que hacer el ajuste por activo fijo neto. 2. Cuentas duplicadas hacen referencia a cuentas de corto y largo plazo según el monto. El monto más grande se va a largo plazo, el monto más chico a corto plazo. 3. Concesiones hacen referencia al derecho de uso de rutas por parte de la empresa. ¿Y qué me pide? Y esto es lo bonito de este ejercicio, ¿sí? No es solamente un análisis mecánico de flujos de caja. Me pide básicamente un análisis de todo y un análisis vinculado y un análisis conectado de todo. Me dice, elabore un resumen del contexto nacional, las ventajas y desventajas del mismo para negocios emergentes. No tienen que ir ustedes a ver Brasil en 1973, ¿sí? Ustedes tienen que usar la información que está en el caso y no salirse de esa información. Bueno, porque si no podemos divagar años. Entonces, tienen que hacer un resumen del contexto nacional, tanto económico, político, qué sé yo, cómo lo ven, las ventajas y desventajas del mismo para negocios emergentes. 2, tienen que hacer un análisis FODA, ¿sí? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para terrestres, ¿sí? Luego, tienen que elaborar un balance general de terrestres, adjuntando un análisis e interpretación del mismo, un estado de resultados y un flujo de caja. ¿Con qué datos? Con estas cuentas. Entonces, seguramente con estas cuentas van a poder elaborar 3 balances, 3 estados de resultados y 2 flujos de efectivo. ¿Sí? Y luego en el 6 y el 7 les da las cosas más importantes. Realice un análisis a detalle de las cuentas generadoras y consumidoras de recursos. Brinde recomendaciones asumiendo que usted es el gerente financiero de Interlis y las recomendaciones van dirigidas a Terrestres. Entonces tú le tienes que decir, oye Terrestres, te presto la plata, o sea, hago la compra de tus autocares y te los alquilo, pero tú te tienes que comprometer a estas cosas para mejorar como empresa. ¿Sí? ¿Qué necesita cambiar o mejorar para ser objeto del crédito para el leasing? Relacione el análisis financiero con el análisis del contexto nacional del punto 1 y con el análisis FODA del punto 2. Entonces, ustedes no pueden tomar decisiones financieras sin tomar en cuenta el análisis del entorno y el análisis cualitativo de la empresa, ¿sí? Y finalmente, ¿recomendaría usted, de acuerdo a sus análisis en los puntos anteriores, la realización del leasing para Interlease? Justifique su respuesta. ¿Sí? Entonces, es un casito concreto, es un casito chiquito, bien bonito, pero bien completito. ¿Sí?
Y es un caso que les va a permitir a ustedes analizar una empresa cuyo entorno es distinto al nuestro. Entonces, muchas veces, como estamos nosotros metidos en nuestro propio entorno, asumimos cosas en nuestro análisis, ¿no? Cuando nos sacan de nuestro entorno, tenemos que ya no asumir cosas, sino evaluar cosas que están fuera. Y estas cosas van a poder ser cualitativas también. ¿Sí? No sé si tenemos dudas. Nuevamente, dime, Rocío. Ahí sí, dicen, yo tengo la duda del FODA, como la verdad no se tocó el tema en alguno de los cursos que pasamos. Ujú. Yo la verdad no me ubico mucho con ese tipo de análisis, cómo tendría que ser o qué guías tendría que tomar. La verdad no, en el FODA no me ubico. Un FODA es un análisis súper simple, ¿no? O sea, es cultura general. Un análisis FODA es donde básicamente tú haces un análisis en un cuadrante. A ver, ahorita te muestro, déjame poner una pizarra. Dame medio segundo. Tú agarras y haces un análisis así. Acá pones las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Entonces, estos dos son externos. Estos dos son internos. Entonces, fortaleza. Tengo gran capacidad de generación de flujo de efectivo. Una debilidad. Estoy sobreendeudado. ¿Cierto? Una oportunidad. El mercado está ampliamente, es creciente y no tengo competencia, por ejemplo. Amenaza. Todo el mundo se ha dado cuenta y todo el mundo está poniendo su empresa de autocares. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es un listado de estos factores y más o menos decir, Terrestris tiene más fortalezas y oportunidades que debilidades y amenazas, o Terrestris puede utilizar sus fortalezas para aprovechar oportunidades, para eliminar debilidades y evitar amenazas, ¿sí? Entonces, esa es un poquito la idea de un FODA, que es un análisis bastante básico, ¿no? Es bastante sencillito, pero nos permite ordenar y hacer visibles algunas cosas que, como les decía, a veces las damos por sentado, ¿no? Para eso sirve Rosy el FODA. No sé si se entendió. Sí, voy a averiguar, porque como le digo, yo tampoco me desenvuelvo en esa área y bueno, me va a costar hacer esa parte, porque me imagino que también No, por no, eso. Pero gracias, Liz. es un listadito, ¿no? Es como cuando haces los pros y contras de una decisión que tomes. O sea, no es algo que lo haces humanamente todos los días, ¿no? Entonces no debería representar un gran problema. No sé si hay alguna otra consulta. Les decía, reitero, el trabajo final se hace en grupos de hasta 4 personas, ¿sí? Es bien importante lo siguiente. Anótenme el nombre de los integrantes del grupo. Si obviamente no está un integrante, no lo voy a poder calificar, ¿sí? Solamente un integrante del grupo debe subir el trabajo final. No necesito que los 4 suban, solamente uno. Y el trabajo final tiene que ser entregado en una hoja de Excel, no en PDF, no en Word. ¿Por qué? Porque en Excel puedo hacer un tracing de cómo han pensado, cómo han relacionado las celdas, qué están multiplicando, dónde está el error, digamos. ¿Ok? No sé si tenemos alguna otra consulta, comentario adicional, quizás alguna duda. ¿No? ¿Nadie? Bueno, les dejo a ustedes organizarse. Por si acaso son grupos hasta de 4 personas. Pueden hacerlo de 3, de 2. No es bueno que lo hagan individualmente, pero si no les queda de otra, pues ni modo. ¿Ok?
Entonces, mi recomendación es hacerlo en grupo. Siempre se aprende más y mejor. ¿Sí? De cualquier forma, si es que ahorita no hay dudas y si es que surgieran dudas en lo que es la próxima semana, me pueden escribir al WhatsApp, ¿sí? Yo siempre respondo. A veces tardo un poquito porque o estoy en clases, o estoy en una reunión, o estoy atendiendo alguna cosa, pero les voy a responder en cuanto me sea posible, ¿sí? Entonces, por favor, total libertad de preguntarme lo que necesiten. Y con mucho gusto lo aclaramos. Me escriben ya sea por el grupo o individualmente, no tengo ningún problema. ¿Sí? Bien, eso era lo que teníamos planeado para el día de hoy. Les agradezco por su atención y pues ha sido un gusto ayudarles con este módulo y espero que el experto haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias, Licen. Muchas gracias, Susi. Gracias, sí. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, muy buenas. Muchas Gracias, gracias. hasta luego. Gracias. Gracias. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Chao, Javi.